¿Qué crees que estás haciendo? Elena se sobresaltó al escuchar la voz masculina que venía del interior del coche. La ventanilla del lujoso auto negro se bajó por completo, dejando ver a un hombre con ojos verdes y un traje impecable que la observaba con una mezcla de curiosidad y diversión. Elena, full of regret, exclaimed as she distanced herself from the vehicle, attempting to fix her blouse. Creí que el automóvil estaba desocupado. Requería un espejo para arreglarme antes de la entrevista. Por un instante, el hombre la observó. ¿Entrevista? Adonde te diriges con tanta prisa? Elena, visiblemente nerviosa, respondió a Diseños Fuentes mientras consultaba su reloj. Solo cuento con un cuarto de hora para llegar y me encuentro desorientado. Una sonrisa se dibujó en el rostro del desconocido. ¡Qué casualidad! Voy a dirigirme al edificio de siempre. Sube, te llevaré. Elena mostró indecisión. Desde pequeña, su madre siempre le había advertido que nunca subiera al coche de un desconocido, pero ese día todo salió mal. El despertador no sonó. Daniela agotó por completo el aerosol para planchar, y el camión chocó a 3 paradas de su destino. La entrevista representaba una gran oportunidad para ella, por lo que no podía llegar tarde. Expresó su agradecimiento al subir finalmente al asiento trasero. Presentándose, Javier Rincón se giró ligeramente. Elena Suárez respondió, intentando tranquilizar su respiración acelerada. Esto es algo que valoro mucho. He estado corriendo por todo el vecindario. Mientras el automóvil recorría las calles de Medellín, Elena intentaba pasar desapercibida. El cabello, que normalmente lucía despeinado y ordenado, se vio afectado por la humedad de la mañana y la prisa. La blusa blanca que había seleccionado cuidadosamente para la entrevista presentaba señales de sudor. ¿Tu primera entrevista en Diseños Fuentes? Javier preguntó de forma relajada. Sí, en calidad de asistente de diseño. Trabajar allí es mi mayor anhelo. ¿Te has formado en diseño? En la Universidad Nacional. Hace medio año me gradué. Desde ese momento, he estado empleado en una tienda de ropa mientras busco oportunidades relacionadas con mi profesión. Javier asintió mientras la observaba a través del espejo retrovisor. Es fundamental que tu portafolio sea de calidad. Carolina no realiza entrevistas a cualquiera. ¿Estás familiarizado con Carolina Mendoza? Con sorpresa, Elena preguntó. Respondió con una sonrisa enigmática algo así. El vehículo se detuvo frente a un edificio de cristal contemporáneo. Elena echó un vistazo a su reloj. Le quedaban 7 minutos para su entrevista. Muchas gracias, Javier. Me has salvado. Que tengas mucha suerte en tu entrevista, Elena. Bajó del vehículo y corrió hacia la entrada. Al subir al ascensor, respiró profundamente en un intento por dominar sus nervios. Llegamos al piso 14 más rápido de lo esperado. La recepcionista saludó diciendo buenos días. Mi nombre es Elena Suárez. A las 10 tengo una entrevista con Carolina Mendoza. Por supuesto, la están esperando en la sala de reuniones. ¿Se encuentran allí? Elena creía que solo estaría Carolina. Al entrar en la sala de reuniones, sintió como su corazón casi se detenía. Carolina Mendoza, directora creativa de Diseños Fuentes, ocupaba el lugar principal en la mesa, mientras que a su lado, con la misma sonrisa que le había dedicado en el coche, se encontraba Javier Rincón. Carolina greeted Elena with a good morning, as they began their day. Me he dado cuenta de que ya has tenido el placer de conocer a mi primo, Javier Rincón, quien es el director ejecutivo de Textiles Rincón, nuestra empresa líder. Elena se puso pálida. Utilizó el cristal del coche del jefe como espejo. Y ahora se encontraba allí, en su entrevista. Javier, con discreción, mencionó que nos conocimos por casualidad. Elena destaca por su agudeza en los detalles. Utilizó mi ventana como si fuera un espejo. Carolina arqueó una ceja, pero siguió adelante. Comencemos la entrevista. Por favor, muéstranos ejemplos de tu trabajo. Con manos temblorosas, Elena sacó su labor. Mientras hablaba sobre sus creaciones, se percató de cómo Javier la observaba con interés. No estaba segura si era una señal positiva o negativa, pero optó por concentrarse en Carolina,
quien planteaba preguntas concretas sobre técnicas y materiales. Al final, Carolina parecía asombrada. Elena, tu enfoque es muy interesante. La propuesta de combinar técnicas tradicionales colombianas con diseños contemporáneos nos ha parecido muy interesante. Gracias a ti. Durante mi infancia, solía observar a mi abuela tejiendo. Siempre he pensado que nuestras costumbres merecen tener presencia en la moda actual. Al finalizar la entrevista, Elena salió con una sensación de optimismo. Mientras estaba en el ascensor, sonó su teléfono. La responsable fue Daniela. ¿Cómo te fue? Una pregunta fue hecha por su amiga. Creo que todo salió bien, pero no podrás creer lo que sucedió. Mientras tanto, en la sala de reuniones, Carolina observaba a su prima con desconfianza. ¿De verdad te encontraste con ella hoy por casualidad? En las entrevistas, nunca te quedas por mucho tiempo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Javier. De manera totalmente fortuita. ¿No crees que hay algo único en ella? Su carpeta es de una calidad excepcional. Carolina confesó que así era. Sería ideal para el proyecto sostenible que deseas emprender. Javier responded, gazing out the window at the city, confirming my thoughts. Llámala por teléfono. Hazle la propuesta laboral. ¿Estás completamente seguro? Apenas logró obtener su título. En ocasiones, Carolina, los talentos más destacados surgen de formas inesperadas, incluso al utilizar la ventana de tu coche como espejo. De repente, el teléfono de Carolina sonó. The communication came from the Human Resources Department. ¿En qué puedo ayudarte? Oh, señor. La entrevista de Morales fue cancelada. Está bien, no hay inconveniente. Ya hemos seleccionado a nuestro nuevo asistente de diseño. Elena se dedicaba al diseño de fuentes y cada día se sorprendía más. En la esquina del estudio de diseño, su diminuta oficina ya reflejaba rasgos de su personalidad. En la pared hay bocetos colgados, muestras de tela y una fotografía de su abuela tejiendo. ¿Te has ajustado bien? Sofía se acercó con 2 tazas de café y preguntó a su compañera, otra asistente. Elena, pleasantly surprised, commented as she sipped her drink. Carolina tiene altas expectativas, pero es justa en su trato. ¿Te volviste a encontrar con el jefe? Sofía habló en voz baja. Se rumorea que está buscando colaboradores para un proyecto especial. Elena hizo un gesto negativo con la cabeza. Desde la entrevista, no volvió a encontrarse con Javier, aunque pensaba en él más de lo que le gustaría reconocer. En sus ojos verdes había algo que no podía borrar de su memoria. Ni siquiera en sueños. Esa tarea seguramente estará dirigida a diseñadores experimentados. La puerta del estudio se abrió y Carolina entró con su característica elegancia imponente. Elena, necesito conversar contigo. Sofía miró con preocupación mientras Elena acompañaba a Carolina a su despacho. Carolina pidió amablemente que se sentara mientras cerraba la puerta. Por favor, toma asiento. Tengo una propuesta que te quiero hacer. Elena se sentó, llena de nervios. Textiles Rincón se encuentra presentando una nueva iniciativa de moda sostenible. Nuestro objetivo es desarrollar una colección en colaboración directa con artesanos locales, valorando las técnicas tradicionales pero con un enfoque contemporáneo en los diseños. Elena expresó con entusiasmo genuino, suena increíble. Carolina anunció la creación de un equipo especial y expresó su deseo de que formes parte de él. Casi se atraganta con su propia saliva Elena. Yo? Llevo solo 3 semanas aquí. Tu portafolio reflejó un gran interés por las técnicas tradicionales. Es justo lo que necesitamos. La sorpresa de Elena era tan grande que le costaba creerlo. Fue una oportunidad singular. Por supuesto que acepto. Gracias por la confianza depositada en mí. Carolina, with a mysterious grin, advised against expressing gratitude at that moment. Mañana a las 9 tendremos nuestra primera reunión de equipo, la cual será dirigida personalmente por Javier. En su elegante despacho en el piso 20, Javier examinaba currículums mientras su asistente, Roberto, le servía café. ¿Estás seguro de querer contar con la participación de Elena Suárez? Roberto inquired. Tu prima afirma tener habilidades,
aunque carece de experiencia. Javier expressed his desire to have her on the team for that very reason. Desde hace años, ella no se ha visto afectada al seguir haciendo las cosas de la misma manera. Las creaciones demuestran un profundo respeto por las costumbres, algo que nuestra empresa debe recuperar. Aunque Roberto estuvo de acuerdo, mostraba cierto escepticismo. Javier commented that due to his father's focus on effectiveness and financial gain, artisans are now expressing discontent about being exploited, and journalists are looking into our operations. Es momento de hacer un cambio. Javier se levantó y asomó por la ventana hacia la ciudad que se extendía a lo lejos. Desde que asumió el control de la empresa hace 2 años, ha luchado por enmendar los errores de su padre. El proyecto representaba la oportunidad perfecta para revolucionar la empresa, pero inexplicablemente evitaba profundizar en el análisis. La imagen de Elena, reflejada en su ventana como un espejo, no dejaba de rondar su mente. Daniela se quejó de que no la estaban escuchando y lanzó un cojín hacia la cabeza de Elena. Se encontraban en su pequeño apartamento compartido. Elena se encontraba muy ocupada seleccionando su vestimenta para el día siguiente. Elena apologized, saying sorry twice. Mañana es un día significativo. Daniela made a joke about not being assigned to a major project led by a high-ranking manager every day. ¿Crees que tuvo algo que ver con su encuentro en el coche? No seas tanto. Ni siquiera necesita tenerme en cuenta. Según Carolina, fui seleccionado /diagonal a por mi portafolio. Daniela, que se desempeñaba como periodista en un periódico local, la miró con incredulidad. Los adinerados no dejan nada al azar, compañero. La empresa Textiles Rincón tiene una propuesta interesante. ¿En qué sentido? Daniela responded mysteriously, saying that there is nothing specific at the moment. Me dedico exclusivamente a investigar las prácticas empresariales para un artículo. Elena frunció el ceño. Sea lo que sea, mañana simplemente deseo causar una buena impresión. A las 9 en punto, Elena llegó a la sala de reuniones en el piso 20. 5 personas estaban sentadas, entre ellas Carolina, todas de mayor edad que ella y con varios años de experiencia. Al saludar, intentó disimular su nerviosismo. Apenas se había sentado cuando Javier entró. Vestía un traje azul oscuro que resaltaba sus ojos. Mientras todos se pusieron de pie, Elena fue la única que se levantó tarde y de manera torpe, dejando caer su cuaderno al suelo. Con una sonrisa, Javier lo recogió y se lo entregó a ella. Sentado a la mesa, saludó a todos diciendo buenos días. Agradezco tu participación en este proyecto. La próxima sede será la dirección de Textiles Rincón. Durante 60 minutos, Javier detalló su propuesta, una colección de ropa que valoraría a los artesanos, garantizaría salarios justos y rescataría técnicas en riesgo de desaparecer. La idea es diseñar moda con un trasfondo histórico y ético, afirmó, más allá de solo prendas bonitas. Elena quedó totalmente cautivada. Era justo lo que siempre había anhelado hacer. Javier expressed his interest in listening to her preliminary thoughts. Elena, ¿por qué no comienzas tú? La mirada de todos se posó en ella. En un instante, Elena se llenó de pánico. En ese momento, recordó el motivo de su presencia y procedió a abrir su cuaderno. He estado investigando cooperativas de tejido en 3 zonas diferentes. Comenzó sorprendiendo a todos con su nivel de preparación. Considero que sería posible elaborar conjuntos que representen la historia singular de cada zona. Mientras iba hablando, su seguridad aumentaba. Mostró bocetos, explicó técnicas y sugirió un enfoque que fusionaba la tradición con la modernidad. Al terminar, se produjo un instante de silencio. Javier expressed that it was precisely the guidance they were seeking. Elena se encargará de la coordinación con las comunidades artesanales. Los diseñadores de mayor experiencia se miraron sorprendidos. Carolina mostró una sonrisa sutil. Al final de la reunión, cuando todos se retiraban, Javier se acercó a Elena. La presentación fue realmente impactante. Gracias, contestó ella con una leve sonrisa. Este proyecto tiene un gran valor personal para mí. Según él, observé. La pasión es algo que no se puede fingir. Por eso quería que formaras parte del equipo.
Elena lo miró con sorpresa. ¿Me seleccionaste a mí específicamente? Al responder, Javier mencionó que tu cartera presentaba justo lo que estábamos buscando, sin confirmar de manera directa. La semana que viene iremos a la primera comunidad. Prepárate para tu próxima aventura. Mientras Javier se alejaba, Elena permanecía inmóvil, reflexionando sobre lo sucedido. El proyecto de sus sueños, un jefe que apreciaba sus ideas y la inquietante sensación de que había algo más detrás de todo esto que aún no comprendía. De regreso a casa esa noche, Javier decidió pasar por la calle donde había encontrado a Elena unas semanas atrás. Recordó con una sonrisa cómo solía usar su ventana como un espejo, sin tener idea de quién lo observaba. Algo en esa autenticidad lo había cautivado, y ahora su instinto parecía estar confirmado. La joven poseía la habilidad que la empresa requería. Ella confiaba en que nadie malinterpretara sus intenciones. Cuando el camión de textiles dobló la esquina y partió de Medellín hacia Santa Rosa, un pequeño pueblo a 2 horas de distancia famoso por sus tejedores, el sol apenas comenzaba a salir. Elena observaba por la ventana, esforzándose por controlar sus sentimientos. ¿Es la primera vez que visitas esta zona? Javier was asked, as he was the one who drove himself. Por supuesto. Mi abuela me contó mucho acerca de los tejedores de Santa Rosa, pero nunca tuve la ocasión de ir a visitar. Mientras vigilaba el camino de montaña, Javier sonreía. Entonces será algo único para ti. Durante el viaje, la charla se desarrolló de manera espontánea. Elena se sorprendió de lo sencillo que resultaba conversar con él, llegando a olvidar por un instante que era el director ejecutivo de un imperio textil. ¿Por qué elegir el diseño de moda? Inquired Javier. Recordando, Elena mencionó que su abuela le enseñó a coser cuando tenía 7 años. Mientras las demás niñas jugaban con muñecas, yo les confeccionaba ropa. Siempre me repetía que con nuestras manos podíamos dar vida a la belleza. Tu abuela parece ser una mujer sabia. Ella existe. Hizo muchos sacrificios para que yo pudiera estudiar. Proviene de un pueblo pequeño similar al que solemos visitar. Javier se encontraba reflexivo. ¿Y tú qué? Elena inquired if you had always desired to take charge of the family company. Hubo un cambio en la expresión de Javier. No del todo. Mi formación académica fue en el extranjero en el área de finanzas y tuve experiencia laboral en la ciudad de Nueva York. Hace 2 años regresé cuando mi padre enfermó. Mis disculpas. No tenía conocimiento. No te preocupes. Al principio resultó ser un desafío. La empresa que heredé no cumplió con mis expectativas. Antes de que pudiera ampliar la explicación, llegaron al pueblo. Enfrente de una vivienda llena de colores brillantes, un grupo de mujeres aguardaba su llegada. Una mujer mayor dio la bienvenida presentándose como la señora Mercedes, líder colaborativa. Estamos entusiasmados con esta asociación. Pasaron todo el día junto a los tejedores. Elena se sumergió por completo en su propio universo, adquiriendo habilidades, escuchando relatos y tomando apuntes. Javier quedó impresionado por la forma en que ella establecía vínculos con los artesanos, comunicándose en su propio idioma a pesar de provenir de mundos tan distintos. La señora comentó que nunca habían tenido un diseñador tan involucrado en nuestro proceso. Mientras Mercedes se familiarizaba con el tejido tradicional, Elena adquiría habilidades en su uso. Elena remarked that you are the true creators. Mi deseo es contribuir a que el mundo reconozca y aprecie tu labor. Javier, who was seated a short distance away, grinned upon hearing her. La actitud que buscaba para este proyecto era justamente esa. Al caer la noche, se crearon nubes oscuras sobre el pueblo. Doña advirtió sobre la llegada de una tormenta. Mercedes, un nombre femenino muy común en muchos países hispanohablantes. Deben permanecer. Contamos con habitaciones disponibles. Tal como ella mencionó, la lluvia empezó a caer con fuerza. Javier expresó que nos encontrábamos atrapados, mientras observaba a Elena. Respondió con una sonrisa que había sitios peores donde quedar atrapado. Después de cenar con todos los miembros de las cooperativas, Elena y Javier se sentaron en el porche, disfrutando del sonido de la lluvia y tomando café.
Javier expressed today how he realized the genuine importance of this project. La forma en que estableciste esa conexión es justo lo que deseo para la empresa. Elena lo miró con curiosidad. ¿Por qué le otorgas tanta relevancia a este asunto? Las grandes empresas generalmente no suelen prestar atención a las pequeñas cooperativas. Javier guardó silencio por un instante, como si estuviera pensando cuánto quería contar. La mentalidad con la que mi padre fundó Textiles Rincón fue única. Optimización, gastos, ganancias. Al asumir el mando, me di cuenta de aspectos que no me agradaban. Contratos injustos, condiciones laborales cuestionables. ¿Te gustaría realizar alguna modificación en ello? Necesito modificarlo. Él hizo correcciones. No puedo dirigir una empresa basada en el abuso de personas como la señora. La Comunidad de Mercedes. Elena nunca había presenciado esta faceta de Javier. En su mirada se reflejaba una determinación firme, pero también cierto sufrimiento. Elogió sinceramente tu labor, destacando su admiración por lo que haces. Según él, no es algo digno de admiración, sino más bien una necesidad, aunque modificar la cultura empresarial no resulta sencillo. Mientras conversaban sobre sus sueños, sus miedos y sus familias, la lluvia seguía cayendo. Elena descubrió por primera vez al hombre detrás del millonario y le agradó lo que encontró. Mientras tanto, en Medellín, Daniela laboró hasta tarde en la redacción del periódico. Los patrones preocupantes fueron descubiertos en su investigación sobre las prácticas laborales en la industria textil. Observa esto, le dijo su editor, mostrándole los documentos. Los talleres con los que Textiles Rincón tenía acuerdos pagaban salarios por debajo del mínimo establecido. ¿En qué momento ocurrió esto? Hace aproximadamente 2 años. La llegada de Javier Rincón coincidió con el cambio de rumbo. El editor examinó los documentos. Necesitamos una cantidad adicional. Descubre si ha habido cambios o si simplemente han mejorado en ocultar sus prácticas. Daniela se sentó, con Elena en su mente. La amiga, que actualmente laboraba en esa empresa, estaba preocupada de estar implicada en actividades sospechosas sin darse cuenta. En las semanas siguientes, Elena y Javier recorrieron varias comunidades de artesanos. Cada vez que viajaban juntos, su vínculo se fortalecía. La relación ya no se limitaba solo a lo profesional. Existía una amistad sincera, y quizás algo más que nadie se atrevía a mencionar. En la oficina, empezaron a correr chismes. Elena hizo caso omiso a ellos, concentrándose en el proyecto que estaba tomando forma. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en el estudio de diseño, Carolina entró y se sentó frente a ella. ¿Qué tal va todo con mi primo? Ella preguntó de manera directa. Elena, prudent, responded positively. El proyecto avanza según lo previsto. Ella la observaba fijamente a Carolina. No me refiero al proyecto, y tú lo sabes. El lápiz de Elena quedó olvidado. No entiendo a qué te refieres. Según Carolina, Javier nunca había demostrado tanto interés por un proyecto o un empleado. Lo conozco desde que éramos pequeños. Desde tu llegada, él ha cambiado. Elena emphasized that they were simply co-workers, even though her heart was racing. Mi intención no es juzgar. Simplemente quiero aconsejarte que tengas precaución. ¿De qué hay que tener cuidado? Carolina dejó escapar un suspiro. A familiar of mine received a business with numerous issues. Intenta solucionar la situación, pero hay personas que prefieren las cosas como estaban antes si te involucras demasiado. Aunque no completó la frase, el mensaje quedó entendido. Esa noche, Elena le comunicó a Daniela. Te lo dije, mencionó su amiga. Hay algo extraño con esa empresa. Elena se apresuró a señalar que no era algo extraño. Ella está intentando hacer modificaciones. Daniela la miró con incredulidad. ¿Estás seguro de que no te estás dejando llevar por esas hojas verdes? Elena lanzó un cojín hacia ella. No es por la mirada de ella. La razón radica en su trato con los artesanos, en su disposición para escuchar y en su deseo de hacer las cosas correctamente. Daniela bromeó diciendo que parecía que alguien estaba enamorado, pero luego su rostro se tornó serio. Por favor, ten cuidado. ¿De acuerdo?
Estoy realizando una investigación y no deseo que te lastimes. Elena dejó escapar un suspiro, reconociendo que sus sentimientos por Javier crecían día a día. Lo que empezó como un encuentro frente a un espejo improvisado se estaba convirtiendo en algo inesperado para ella. A pesar de su intento por mantener la relación estrictamente profesional, cada vez que estaban juntos, ella percibía que había algo más intenso que un simple proyecto de moda. Elena ignoraba que la investigación de Daniela estaba a punto de finalizar, y sus descubrimientos pondrían a prueba todo en lo que creía sobre Javier Rincón y Textiles Rincón. Entonces, ¿fue seleccionado específicamente por ti? Daya, qué fascinante. Mientras ordenaba las telas en su taller, Sofía comentaba. Mientras Elena se encontraba inmersa en sus dibujos, alzó la vista. ¿A qué te refieres? ¿Cuál fue tu camino para unirte al proyecto estrella? Sofía contestó en voz baja. Me informaron en Recursos Humanos que Javier solicitó expresamente tu participación, incluso previo a la entrevista que te realizó Carolina. Imposible que eso sea verdad. Elena respondió con una sensación de apretujón en el vientre. Fui seleccionado /diagonal gracias a mi carpeta de trabajos. Por supuesto, tu carpeta de trabajos. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Sofía. Vaya coincidencia toparnos con él justo antes de tu entrevista. ¿Verdad? Antes de que Elena pudiera contestar, su móvil se puso en vibración. Se trataba de un mensaje enviado por Daniela. Enciende la televisión, por favor. 7º canal. En este preciso momento. Elena prendió la televisión en la habitación de trabajo. En la fachada de Textiles Rincón, Daniela era vista por las cámaras del noticiero. Después de un estudio que duró 3 meses, encontramos que diversas compañías de confección en Colombia han estado relacionadas con métodos laborales dudosos, informó Daniela. Uno de los negocios más destacados es Textiles Rincón, el cual recientemente tenía acuerdos con talleres en los que los empleados ganaban menos de lo establecido como salario mínimo y laboraban en situaciones precarias. La sala de estudio se sumió en un profundo silencio. La atención de todos estaba puesta en Elena, conscientes de su cercanía con la reportera, cuando su móvil volvió a sonar. Un nuevo texto de Daniela había llegado. Mis disculpas. Era necesario hacerlo público. Elena tomó sus pertenencias con manos temblorosas y abandonó la habitación. Requería conversar con Javier para comprender la situación. Mientras ascendía al 20º piso, las palabras de Sofía y las imágenes del artículo se entrelazaban en su cabeza. A pesar de los esfuerzos de la asistente de Javier, Elena ingresó directamente a la oficina sin detenerse. Javier se encontraba de pie al lado de la ventana, observando el documental en su tableta. ¿Es cierto eso? Elena formuló su pregunta sin dar un saludo. ¿La totalidad de la información que se presenta en el informe? Javier soltó un suspiro y colocó la tableta en su mesa de trabajo. Tal vez sí, tal vez no. Aunque es cierto que esas acciones tuvieron lugar. ¿Es cierto que me seleccionaste antes de siquiera haberme conocido? ¿Cuáles fueron tus solicitudes concretas para que las incorporaran en el proyecto? La manifestación de Javier corroboró lo dicho por Sofía. Elena, permíteme dar una explicación. ¿Se planificó todo de antemano? Ella siguió adelante, con la sensación de que todo lo que consideraba verdadero se desvanecía. ¿Desde cuándo me viste reflejado en tu ventana? ¿Formaba parte de algún plan estratégico? Rechazo. Claro que no. Javier se aproximó a la joven. Te sugerí porque revisé tu portafolio previamente a la entrevista y coincidía perfectamente con lo que estábamos buscando. ¿Cómo es posible que no me hayas comunicado eso? Elena dio un paso hacia atrás. Me hiciste creer que fui seleccionado únicamente por mis habilidades. Gracias a tus habilidades, decidiste seleccionarme. ¿Acaso me utilizaste para mejorar la reputación de tu compañía? Elena interrumpió la conversación. ¿Eso es? Una diseñadora joven y soñadora colabora con comunidades artesanales mientras ustedes continúan aprovechándose de los trabajadores. Javier se llevó una mano a su cabello, mostrando su frustración. Elena, las cosas no son como las estás planteando. Durante el mandato de mi padre tuvieron lugar esas prácticas. Desde que asumí el mando, he estado trabajando en modificar las circunstancias.
Formas parte de la transformación con este proyecto. ¿Cuál es la razón para confiar en ti? A pesar de sentir que las lágrimas estaban a punto de brotar, Elena se mantuvo decidida. ¿Verdaderamente experimentamos algo en esas localidades o simplemente simulabas preocupación? Todo resultó ser verdadero. Javier volvió a intentar acercarse. Elena, te ruego que me des la posibilidad de detallarte toda la situación. ¿Cuál es el tema que se debe abordar? Elena agarró su bolso. Utilizaste tu influencia y tus recursos económicos para controlar la situación. ¿Qué es necesario explicar? Le hiciste pensar que... De repente, se quedó en silencio, sin poder completar la oración. ¿En qué momento te hice pensar eso? Javier formuló su pregunta en tono discreto. Elena clavó la mirada en sus ojos. ¿En qué aspectos destacabas por ser distinto? ¿Las personas que se encontraban detrás de las telas eran realmente importantes para ti? ¿Era verdadero lo que surgía entre nosotros? Justo cuando Javier iba a contestar, la puerta se abrió bruscamente. Carolina se veía preocupada. Javier, la directiva anterior no considera necesario convocar una reunión urgente. El informe está generando dificultades con los accionistas. Elena decidió salir cuando se presentó la interrupción. Mientras aguardaba el ascensor, oyó a Javier llamarla. Sin embargo, las puertas se cerraron antes de que pudiera llegar hasta ella. Elena se paseaba ansiosa por su hogar, asegurando que no tenía conocimiento de que se publicaría ese día. No me diste ni una señal. Daniela admitió conocer la situación y expresó arrepentimiento. El editor decidió publicar antes y traté de notificarte. ¿Eres consciente de tus acciones? Además de mi labor, también colaboro con todas las agrupaciones de artesanos que se benefician de esta iniciativa. Sentada en el sofá, Daniela mostraba un arrepentimiento sincero. Traté de añadir la información que me diste acerca de las modificaciones que Javier está llevando a cabo, pero mi editor la eliminó. Señaló que la evidencia disponible no era adecuada. Elena se sentó a su lado. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Corro el riesgo de ser despedido? ¿Está previsto que se cancele el proyecto? Es imposible que te despidan por ser mi compañera, expresó Daniela. Si las afirmaciones de Javier son ciertas, es poco probable que suspendan un proyecto que está contribuyendo positivamente a su reputación. Elena admitió su confusión al expresar que ya no sabe en qué confiar. Nada parece ser verdad. Daniela agarró la mano de su compañera. Existe un método para descubrirlo. Realiza tu propia investigación. Interactúa con las artesanas, analiza los acuerdos, plantea interrogantes. Si en verdad se están produciendo cambios, habrá evidencia de ello. Elena asintió con calma. Requería soluciones. No solo por la tarea en sí o el proyecto, sino por los sentimientos que tenía hacia Javier. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. Elena siguió dedicada al proyecto, pero se mantuvo alejada de Javier, quien, a pesar de respetar su espacio, la miraba con tristeza cada vez que coincidían en los pasillos. Carolina asumió el rol de mediadora, transmitiendo información entre ellos acerca de los aspectos técnicos del proyecto. Está poniendo todo su empeño. ¿Me sigues? Durante la revisión de las muestras, Carolina hizo un comentario por la tarde. Cuando falleció mi tío, Javier se encontró con una situación caótica. La compañía estaba a punto de enfrentar una demanda colectiva debido a sus políticas laborales. ¿Por qué no expresó eso desde el inicio? Elena formuló una pregunta. Está tratando de solucionar las cosas de manera discreta. No desea dar la impresión de ser el salvador de la compañía que su padre destruyó. Elena se mantuvo en silencio mientras asimilaba los datos recibidos. Carolina afirmó que el proyecto sigue avanzando. La directiva decidió mantenerlo tras la exposición realizada por Javier. Expresó que dar marcha atrás sería defraudar a las comunidades que habían depositado su confianza en nosotros. En el corazón de Elena surgió una chispa de esperanza. Tal vez Javier estaba verdaderamente tratando de actuar de manera adecuada. Tomó la decisión de seguir el consejo de Daniela esa noche. Inició su propia investigación, contactando a doña Mercedes y a otras artesanas,
analizando los nuevos acuerdos que Javier había introducido y contrastándolos con los anteriores. De manera gradual, la verdad salió a la luz. Javier estaba logrando cambios significativos en la compañía. En los contratos recientes se incorporaron sueldos equitativos, condiciones laborales adecuadas y planes de formación. Creó un fondo destinado a otorgar becas a estudiantes en áreas artesanales, financiado de forma anónima con sus propios recursos. Trabajando hasta altas horas de la noche en su estudio, Elena hizo un nuevo hallazgo. Durante su último año en la universidad, recibió una beca sin conocer la identidad del benefactor que la financiaba. Cada vez que hacía un nuevo hallazgo, la percepción de Javier se volvía más clara. No resultó ser el adinerado controlador que temía, sino un individuo enfrentando los desafíos dejados por su padre, esforzándose por actuar correctamente, sin desear ser elogiado. Mientras recogía sus pertenencias para regresar a casa, notó que la oficina de Javier estaba iluminada. Miró a través de la puerta entreabierta y lo vio laborando en su ordenador, con un semblante fatigado pero firme. En lugar de papeles de la empresa, en su escritorio se encontraban los diseños de un colegio en Santa Rosa, donde las artesanas podrían transmitir sus habilidades a jóvenes estudiantes. Elena se retiró en silencio, percibiendo que algo se fracturaba y se renovaba en su interior. Los lazos que unían a María con Javier estaban desgastados, pero tal vez, con los materiales apropiados, podrían reconstruirse, fortaleciéndose en el proceso. Elena estuvo investigando intensamente durante toda una semana. En su cuaderno, registraba con gran detalle todos los hallazgos relacionados con los tejidos de Rincón y Javier. Contactó a artesanas de las localidades que habían explorado, examinó recortes de periódicos antiguos y conversó con trabajadores con una larga trayectoria en la compañía. ¿Estás convencida de que esta propuesta es acertada? Daniela se preguntó mientras miraba la pared de su sala, la cual Elena había decorado con notas y fotografías. Elena, sin apartar la mirada de los papeles, afirmó que necesitaba conocer la realidad. Me resulta imposible continuar con mi labor en este proyecto si persisten tantas incertidumbres. Lo que encontró le causó asombro. Sin duda, la empresa Textiles Rincón había estado involucrada en acciones dudosas durante un largo periodo. Sin embargo, desde que Javier asumió el mando, todo experimentó una transformación significativa. Nuevas contrataciones, condiciones mejoradas y planes de formación. Elena reconoció que estaba en lo correcto al enseñarle a Daniela lo que había descubierto. Intenta solucionar las situaciones en lugar de ocultarlas. Daniela examinó los papeles con asombro. No es lo que tenía en mente hallar. Elena expresó con cierto descontento que su editor omitió esta sección de la historia porque no resultaba tan impactante como la anterior. Daniela expresó sus disculpas de manera sincera. Tendría que haber realizado una investigación más exhaustiva. Elena dejó escapar un suspiro. La responsabilidad no es tuya. Ya completaste tu labor. Ahora me toca a mí hacer la mía. A pesar de la tensión existente entre Elena y Javier, el proyecto continuaba progresando. Carolina actuaba como enlace entre ellos, transmitiendo mensajes de un lado a otro. Mientras Elena se encontraba inmersa en sus labores en el estudio, Carolina se aproximó y tomó asiento frente a ella. Hay que entablar una conversación directamente, sin rodeos, expresó. ¿Hay algún problema con los diseños? Inquirió Elena con inquietud. No se trata de los patrones. De su bolso, Carolina extrajo una carpeta. La historia se centra en Javier. Elena experimentó una sensación de tensión. Carolina, ¿ya discutimos este tema? Carolina la interrumpió diciendo. No, necesito que me escuches. Desde que éramos pequeños, mi primo y yo nos conocemos. Siempre se destacó como el inconformista en su familia. Decidió irse al extranjero para alejarse de la empresa de su familia. ¿Cuál fue la razón que lo motivó a retomar sus estudios? Causa de eso. Al regresar, Javier se dio cuenta de la gravedad de la situación al ver el estado de las cosas tras la enfermedad de mi tío. Se percibió con la obligación de solucionarlo. Carolina desplegó la carpeta y exhibió unos papeles. Becas otorgadas, contribuciones anónimas, iniciativas educativas para escuelas en áreas de artesanía.
Carolina mencionó que ha logrado todo esto sin promoción ni la búsqueda constante de reconocimiento. Él se encarga de financiar esas becas para estudiantes de diseño con su propio dinero. Un nudo se formó en la garganta de Elena. En mi último año, fui beneficiario de una beca cuyo patrocinador siempre permaneció en el anonimato para mí. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Carolina. No me causa asombro. Esa es su forma de ser. ¿Cuál es la razón de compartir toda esta información conmigo? Carolina contestó que nunca lo había presenciado de esa manera. Desde el momento en que te encontró, Javier experimentó una transformación. Ha dejado de percibir la compañía en términos de cifras y tácticas. Dirígete hacia aquellos individuos que se encuentran ocultos tras los tejidos. Elena optó por no decir nada. Todo está en proceso. Carolina agregó antes de ponerse de pie. Jamás habría considerado tu participación en el proyecto únicamente por su petición. Elena, tu habilidad es auténtica. No tengas ninguna duda. Elena estaba teniendo dificultades para conciliar el sueño esa noche. Las palabras de Carolina resonaban en su cabeza, mezclándose con los hallazgos que había hecho. Juzgó a Javier sin contar con toda la información, influenciado por el sufrimiento y la falta de confianza. Al día siguiente por la mañana, se presentó puntualmente en su lugar de trabajo. Antes de comunicarme con Javier, deseaba organizar algunas cosas. Durante la mañana, se dedicó a crear un diseño innovador que integraba métodos de todas las regiones que habían explorado en conjunto. Una vez finalizado, se dirigió al 20º piso. La ayudante de Javier trató de impedirlo. Don Rincón se encuentra en una reunión de gran relevancia. Elena hizo hincapié en la importancia del proyecto. En solo 60 segundos estará listo. Ingresó sin aguardar contestación. En la oficina, Javier se encontraba solo, repasando papeles. Alzó la vista, asombrado al encontrarse con su presencia. Elena. Empezó a hablar, pero fue interrumpido por ella. Expresó disculpas de manera directa. Cometí el error de criticarte sin conocer toda la información. Permití que mis dudas y falta de confianza afectaran mi capacidad de tomar decisiones. Con calma, Javier se puso de pie. No es necesario que te disculpes. Comprendo la razón de tu reacción. Elena reafirmó que si necesita llevarlo a cabo. He estado realizando investigaciones, conversando con las artesanas y con trabajadores de antaño. Ahora comprendo cuál es tu verdadera labor. Elena colocó su dibujo encima de la mesa. Aquí presento mi más reciente creación para la nueva línea de moda. Incluye aspectos representativos de cada una de las comunidades que hemos explorado. Deseo ser el foco principal de la presentación. Impresionado por el diseño, Javier lo observó detenidamente. Expresó con honestidad que era ideal. Junta todo lo que estamos buscando. Por un instante, guardaron silencio y dirigieron sus miradas hacia Javier, sintiendo cómo la tensión entre ellos adquiría una nueva forma. ¿Cómo es posible que no me informaras acerca de las oportunidades de becas? Finalmente, cuestionó Elena. Recibí una. Javier dio la impresión de sentirse fuera de lugar. Mi intención no era que creyeras que estaba tratando de adquirir tu favor o ejercer influencia sobre ti. Las becas no guardan relación con la compañía. Es un asunto privado. ¿Cuál fue la razón por la que solicitaste expresamente mi participación en el proyecto? Al revisar tu portafolio, encontré justo lo que necesitaba para mis necesidades. Fue la contestación de Javier. El hecho de habernos encontrado justo antes de tu entrevista fue pura casualidad, pero debo admitir que me llamaste la atención desde el principio. Elena esbozó una leve sonrisa. ¿En qué momento te diste cuenta de que eras beneficiaria de la fundación? Una vez que me contrataron, confesó Javier. Carolina repasó la documentación que enviaste y luego me informó al respecto. Se trató de otra casualidad. ¿No te parece que hay muchas similitudes? Javier se aproximó ligeramente. Según la sabiduría de mi abuela, las casualidades no son más que el universo guiando a las personas hacia un propósito específico. Elena, con el corazón latiéndole con fuerza, contestó mencionando que su abuela expresaría algo parecido. El sonido del teléfono de Javier interrumpió el instante.
Elena anunció que la presentación se llevará a cabo dentro de 15 días, mientras recogía su esbozo. Hay una gran cantidad de tareas pendientes que debemos completar. Javier asintió con la cabeza. ¿Sería posible comenzar de cero? Hizo una pregunta. La relación no es de superior a subordinado, sino de colaboradores en esta iniciativa. Con una sonrisa verdadera, Elena expresó su deseo. Al salir del trabajo, Elena experimentó como una carga se aligeraba de sus hombros. Los descubrimientos sobre la verdad revelaban un Javier que contrastaba notablemente con la imagen previamente concebida. Un individuo esforzándose por corregir fallos que ni siquiera le pertenecían, laborando en silencio con el propósito de construir algo superior. Tal vez, solo tal vez, en ese inicio reciente había lugar para algo más que una conexión laboral. Durante las próximas 2 semanas, la actividad fue frenética. El grupo se esforzaba al máximo para tener todo preparado a tiempo para la exposición. Elena y Javier retomaron su rutina habitual, pero ahora se caracteriza por una mayor sinceridad entre ambos. Al caer la noche y con todos ausentes, Elena descubrió a Javier en el despacho, inspeccionando las últimas prendas. Le recomendó que tomara un descanso. Mañana llega la fecha esperada. Él sugirió con una sonrisa que también deberías tomarte un descanso. Sin embargo, los dos estamos presentes en este lugar. Tomaron asiento uno al lado del otro, admirando el resultado de todo el esfuerzo invertido durante varios meses. ¿Te das cuenta de lo asombroso de esta situación?, mencionó Elena. ¿Cómo es que todo comenzó con la urgencia de encontrar un espejo y terminé utilizando la ventana de tu vehículo? Javier se encontraba junto al río, disfrutando de la vista. En ocasiones, los principios más significativos parten de los comienzos más sencillos. En un silencio tenso, se observaron mutuamente, sintiendo la tensión en el ambiente. Elena tuvo la impresión de que Javier se disponía a darle un beso, pero en cambio se puso de pie. Expresó la importancia de tomar un descanso. El día de mañana será excelente para cada uno de nosotros. Elena asintió, sin prestar atención a la punzada de desilusión que experimentaba. Entonces nos vemos mañana. Al salir del edificio, Elena reflexionó sobre las transformaciones que habían tenido lugar desde su primer encuentro. La relación entre ellos se había entrelazado de manera intricada y bella, con numerosos enredos y conflictos, pero también con vigor y oportunidades. La revelación que había hecho no se limitaba a Javier o la compañía, sino que también involucraba su propio ser, su habilidad para confiar, perdonar y mirar más allá de las apariencias. Al día siguiente, mostrarían su proyecto a nivel global. Tal vez, además, podrían iniciar algo diferente juntos. La sala del Centro Cultural de Medellín se encontraba repleta de personas. En las primeras filas se encontraban periodistas, compradores extranjeros, influencers del mundo de la moda y delegados de reconocidas marcas. En la multitud, Elena reconoció a su abuela que estaba en compañía de Daniela, ambas mostrando una sonrisa llena de satisfacción. En los bastidores, las mujeres hábiles de cada una de las localidades que habían recorrido se alistaban, llenas de nerviosismo y entusiasmo. Elena y Javier optaron por que fueran ellas las encargadas de lucir algunas piezas de la colección. ¿Te sientes ansioso?, Elena se acercó a Javier, quien miraba a la audiencia que llegaba desde detrás de una cortina, y le hizo una pregunta. Reconoció un tanto. Se encuentra en juego una gran cantidad de cosas. Elena se encargó de acomodar la corbata de Javier, una acción sencilla que lo tomó por sorpresa. Todo va a estar bien. Lo que hemos logrado es único. Cuando sus ojos se cruzaron, todo a su alrededor pareció esfumarse por un instante. Carolina los interrumpió. Faltan 5 minutos para que comencemos. Las artesanas se encuentran preparadas. Javier asintió antes de coger la mano de Elena por un instante y luego se acercó al escenario para dar la bienvenida. A pesar de ser breve, el encuentro provocó una sensación eléctrica que recorrió todo su ser. Desde la retaguardia, Elena captó las palabras apasionadas de Javier acerca del proyecto, resaltando la relevancia de apreciar las costumbres y a los individuos involucrados en cada vestimenta. En lugar de hacer referencia a los errores previos, se enfocó en la perspectiva venidera.
Finalizó afirmando que esto va más allá de ser simplemente un espectáculo de moda. Supone un compromiso con nuestras tradiciones y con la construcción de un mañana más equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Al sonar la música, dio comienzo el desfile. En un principio, se presentaron modelos expertos con las últimas tendencias en moda. Luego llegaron las artesanas exhibiendo creaciones que fusionaban sus métodos tradicionales con estilos modernos. La audiencia mostró gran emoción, sobre todo al finalizar el desfile con Doña Mercedes luciendo un sofisticado traje que incluía el material más emblemático de Santa Rosa. Desde un lado, Elena contemplaba todo con el corazón palpitando rápidamente. Al encenderse las luces y al resonar los aplausos en el teatro, Javier la localizó y la condujo al escenario, donde ya se encontraban todas las artesanas reunidas. Javier, dirigiéndose a la audiencia, reconoció que la creación de esta serie se debió al ingenio y la perspicacia de Elena Suárez, aunque sus ojos estaban puestos en ella. La especialidad de este proyecto radica en su habilidad para honrar nuestras costumbres y renovarlas de manera creativa. Los aplausos aumentaron en intensidad. Carolina se unió a la pareja en el escenario, y unidos, los tres realizaron una inclinación mientras las cámaras capturaban el instante con destellos. El evento que siguió fue muy agitado. Los compradores extranjeros tenían interés en realizar compras, los reporteros buscaban realizar entrevistas, y las artesanas eran elogiadas por diversas personas. En medio de la muchedumbre, Elena divisó a su abuela aproximándose con la mirada radiante de alegría. Expresó su orgullo por su hija mientras la abrazaba. Desde hace tiempo, tenía la certeza de que lograrías algo significativo gracias a tu habilidad. Elena expresó con emoción que había adquirido todos sus conocimientos gracias a esa persona. Elena señaló que no toda la responsabilidad recae sobre ella. La abuela hizo una broma mientras dirigía su mirada hacia Javier. Se nota que has recibido una excelente formación a lo largo de tu trayecto. Antes de que Elena tuviera la oportunidad de contestar, Daniela se aproximó. Tuvo que reconocerlo mientras rodeaba con sus brazos a su compañera. Me equivoqué con respecto al rincón. ¡Qué maravilla! Elena agradeció la presencia. Tiene un gran valor personal para mí. ¿Estás haciendo una broma? No me lo perdería de ninguna manera. Daniela habló en tono más bajo. También, me encuentro redactando un artículo nuevo que abarca toda la narrativa, no únicamente el aspecto sensacionalista. La celebración se prolongó hasta altas horas de la noche. Elena transitaba de un conjunto a otro, detallando el procedimiento de la colección y presentando a las artesanas a posibles compradores. Desde lejos, se daba cuenta de que Javier siempre parecía estar atento a ella, a pesar de que los dos estaban ocupados con otras personas. Alrededor de la medianoche, la mayoría de los asistentes ya se habían retirado y fue entonces cuando Elena decidió salir a la terraza del centro cultural en busca de un poco de aire fresco. Por la noche, Medellín ofrecía una vista impresionante con las luces brillando en la montaña. Al oír los pasos que se acercaban por detrás, reconoció de inmediato a la persona. Javier se dirigió a su compañero diciendo, «Hemos tenido éxito». Ella sonrió mientras repetía, «Lo conseguimos». Las artesanas se encuentran llenas de alegría. Cuentan con encargos programados para los siguientes 3 meses. Javier, con la vista puesta en la ciudad, afirmó que eso era solo el principio. «Necesito hablarte sobre algo». Elena observó, percibiendo una cierta fuerza en su tono. «Estoy atento a lo que dices». Javier anunció su renuncia al cargo de director ejecutivo. «En realidad, no se trata de abandonar, sino de redefinir mi función». «¿Cómo?». Sorprendida, Elena preguntó, «¿Por qué?». El proyecto resultó ser todo un triunfo. Por ese motivo, Javier se volvió para observarla cara a cara. «He descubierto que tengo la capacidad de lograr más. Deseo crear una organización enfocada en promover la moda sostenible, ofrecer apoyo a nuevos talentos en diseño y brindar formación a grupos de artesanos locales». Elena experimentó un sobresalto en su pecho. «¡Qué maravilla suena eso!». Javier propuso dirigirlo juntos, mientras tomaba con delicadeza sus manos. «No me refiero a mi empleada, sino a mi colaboradora en el negocio. Tus ideas,
Tus habilidades y tu entusiasmo son justo lo que este proyecto requiere. Elena lo observó en silencio. Javier siguió diciendo que su perspectiva había sido alterada desde que utilizaste mi ventana como un reflejo. Has contribuido a que pueda tener una visión clara tanto de la empresa como de mi persona. Lo que he observado contigo me agrada considerablemente más que lo que era previamente. Elena experimentó cómo las lágrimas inundaban sus ojos. Expresó que no desea limitarse a ser el superior de Javier o simplemente su compañero, mientras se acercaba. Deseo que creemos algo importante juntos, en todas las formas posibles. El corazón de Elena latía con tanta intensidad que le preocupaba que él pudiera percibirlo. Durante un instante, reflexionó sobre las múltiples disparidades entre ellos y los desafíos que habían logrado vencer juntos. Después vino a su mente la mañana inicial, en la que empleó la ventana como reflejo, sin saber en absoluto que ese sencillo gesto transformaría su existencia. Con una sonrisa, finalmente asintió. Sería un placer asociarme contigo en todas las áreas posibles. Con una sonrisa en los labios, Javier se acercó a ella. En esta ocasión no se presentaron contratiempos. En un tierno encuentro, sus bocas se unieron en un beso que se intensificó al instante, dejando salir emociones guardadas durante meses. Al momento de la separación, ambos mostraban una sonrisa en sus rostros. ¿Cuál será la opinión en el lugar de trabajo? Elena formuló la pregunta entre risas. Javier se rió al decir que seguramente habían previsto eso desde el día en que te contrató. Carolina continuará repitiendo la frase «te lo advertí». Elena soltó una risa, experimentando una alegría que no imaginaba alcanzable. En ese instante, bajo el resplandor de las estrellas en Medellín, con la urbe brillante a sus pies, todo parecía encajar a la perfección. ¿Tienes conocimiento al respecto? Javier susurró junto a su melena. Jamás imaginé que estaría agradecido porque alguien utilizara mi coche como un espejo. Elena, acurrucada en sus brazos, expresó su sorpresa por sentir gratitud por haber olvidado su espejo aquel día. Mantuvieron esa posición, abrazados en el balcón, admirando la urbe y la vida que edificarían en compañía. En un porvenir en el que las costumbres se fusionaban con la creatividad, en el que el triunfo en los negocios no perjudicaba a los individuos, y en el que un encuentro fortuito tenía el potencial de convertirse en el inicio de algo bello y perdurable. El desfile había concluido, sin embargo, sus corazones apenas empezaban a revelar sus auténticas creaciones. Habían transcurrido 2 años desde ese inolvidable evento en el escenario. Javier y Elena, al fundar la organización Hilos de Esperanza, habían inaugurado 3 instituciones educativas en distintas zonas de Colombia. En cada taller, jóvenes de zonas rurales adquirían conocimientos sobre técnicas textiles ancestrales y también sobre destrezas empresariales contemporáneas. En una soleada tarde primaveral, Elena paseaba por los corredores del centro de Santa Rosa, el cual fue el primero en abrir sus puertas y tenía un significado especial para ambos. Recibían saludos respetuosos y afectuosos de los estudiantes, quienes le presentaban sus proyectos más recientes. ¿Considera usted, maestra Elena, si este diseño será adecuado para la línea de ropa de la temporada de verano? María, una joven de 19 años llena de talento, formuló la pregunta. Elena observó detenidamente el bordado, quedando impactada por la exquisita labor realizada. Está genial, María. Posees una habilidad única para mezclar tonalidades. Una amplia sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de la muchacha. Elena siguió su camino hasta alcanzar el taller principal, donde Javier charlaba con doña Mercedes, la encargada actual del plan de formación. Cada vez que ella aparecía, los ojos de Javier brillaban con emoción, tal como era costumbre. Tras 2 años de estar juntos, la chispa seguía tan intensa como al principio. En el momento preciso, expresó mientras le ofrecía su mano. Me encontraba conversando con doña Mercedes acerca del innovador método en el que están trabajando. Elena agarró su mano, percibiendo la delicada sensación del anillo nupcial rozando su piel. Hace medio año, contrajeron matrimonio en una celebración modesta pero encantadora en este mismo recinto, rodeados de artesanas y alumnos, con tejidos representativos de diversas comunidades adornando el entorno.
Doña Mercedes sonrió cómplice y les dio permiso para conversar. Debo estar a cargo de la enseñanza sobre tintes orgánicos. Al quedarse a solas, Javier rodeó a Elena con sus brazos. ¿Cuál es tu estado de ánimo en este día? Con una mano delicada sobre su abdomen, consultó mientras se empezaba a vislumbrar una leve protuberancia. De acuerdo, contestó con una sonrisa. A pesar de que parece que la hija menor tiene la misma vitalidad que su padre, Javier sonrió mientras le daba un beso en la frente, o la misma destreza que su madre. Juntos se dirigieron hacia la terraza del edificio central, desde donde se podía apreciar una impresionante panorámica de las montañas. Era el sitio preferido de los dos para meditar. ¿Tienes presente el momento en que nos encontramos por primera vez? Elena, recostada en su hombro, formuló la pregunta. ¿Cómo puedo dejar de recordarlo? Javier contestó que la joven había utilizado mi ventana para verse en el reflejo. La mayor sorpresa que he experimentado hasta ahora. Ambos se rieron al rememorar el primer momento en el que todo cambió. En ocasiones, Elena se cuestiona qué habría ocurrido si en aquella jornada hubiera tenido consigo un espejo en su bolso. Javier expresó que, en su opinión, el destino habría hallado otro modo de unirnos. Nuestro encuentro estaba predestinado. Mientras disfrutaban del ocaso, vieron a una estudiante joven corriendo rápidamente hacia el edificio principal. Con un maletín en sus manos, se mostraba inquieta, tratando de acomodar su cabello revuelto por la brisa. Javier sonrió al decir que le recordaba a alguien. Elena asintió al ver su propia vida reflejada. Aguarda un momento, se dirigió a la chica. ¿Asistirás a la exposición final? La joven asintió con evidente nerviosismo. Estoy hecha un caos, contestó. El autobús llegó tarde y no pude prepararme. Elena mostró una sonrisa mientras compartía una mirada de complicidad con Javier. ¿Tienes conocimiento al respecto? Comentó que en una ocasión llegó tarde a una entrevista de gran relevancia. En un momento de angustia extrema, me vi en la necesidad de emplear el cristal de un vehículo como reflejo, sin percatarme de que en su interior se encontraba el propietario de la compañía. Con sorpresa, los ojos de la muchacha se ampliaron. ¿Cuál fue el desenlace de la situación? Elena afirmó que, en ocasiones, los momentos aparentemente caóticos conducen precisamente al lugar adecuado, mientras tomaba la mano de Javier. Con una sonrisa en el rostro, la estudiante siguió adelante con renovada seguridad. Al atardecer, Elena y Javier se abrazaron mientras observaban la institución académica que habían establecido en colaboración. Elena mencionó que 2 años han transcurrido desde que lanzamos nuestra primera línea. Observa lo mucho que ha aumentado en tamaño. Con delicadeza, Javier acarició su abdomen. Continuaremos expandiéndonos. Mientras las primeras estrellas se asomaban en el firmamento, se dieron un tierno beso. Ante ellos se desplegaba el porvenir como un lienzo sin pintar, esperando ser embellecido con los tonos de su amor y dedicación. Aquello que había iniciado como una breve imagen reflejada en el cristal de un vehículo se convirtió en un relato de experiencias compartidas, evidenciando que en ocasiones los lazos más significativos surgen de los encuentros menos previsibles. A pesar de que ninguno tenía la capacidad de predecir lo que vendría, ambos tenían la certeza de que continuarían innovando en colaboración, entrelazando sus existencias con la misma dedicación y entusiasmo con los que habían edificado todo lo anterior.